Bienvenido de nuevo. Estamos aquí con el Teniente Coronel Daniel Davis, veterano de combate en 4 ocasiones y presentador del popular podcast Daniel Davis Deep Dive. También eres, por supuesto, el ganador del premio Eisenhower por decir la verdad, tras denunciar cómo el liderazgo militar engañó al público sobre la guerra en Afganistán. En estos tiempos de creciente demanda de conformidad y de censura encubierta, valoro mucho tu aportación. Gracias por tu trabajo y bienvenido, Mentor. Siempre es un placer estar aquí, profesor. Gracias. Ahora vemos que los europeos han sostenido que la manera de derrotar a Rusia es atacar su sector energético. Al principio, esto significaba imponer sanciones a las empresas energéticas rusas. Luego pasaron a cortar sus propias importaciones desde Rusia. Después de eso, empezaron a hablar de llevar la guerra al territorio ruso. Hemos visto ataques contra la infraestructura energética rusa dentro de Rusia. Y, más recientemente, ataques contra embarcaciones civiles rusas, sus petroleros y otros, en el Mar Negro. Y ahora tenemos noticias de que también ha habido un ataque contra un petrolero ruso en el Mediterráneo, lo cual está bastante lejos de Ucrania. Hay informes de que los drones fueron lanzados desde Grecia. Ahora Putin dice que tomará represalias contra los ucranianos. No dudo que lo haga. Pero al mismo tiempo, con la financiación, la inteligencia, la planificación militar y las armas europeas, bueno, no solo de Europa, sino de todos los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, ¿se trata de un ataque de Europa y la OTAN contra Rusia? ¿Y crees que a medida que avancemos en la escala de escalada, esto podría ser un town of más en mambda entre Rusia y Khan? Escucha, creo que tenemos que reconocer que hay quienes, dentro de la Alianza Occidental y en el mundo occidental en general, desean un conflicto con Rusia. Quiero decir, suena absurdo decirlo así, porque todas las palabras que salen de sus bocas hablan de una paz justa y duradera, y cosas por el estilo. Pero quieren una paz justa y duradera según sus propios términos y definiciones, imponiéndola desde una posición de inferioridad y debilidad al lado que realmente posee el poder militar, el poder económico y demás. Es irracional. Así que cuando dicen por un lado que intentan encontrar un acuerdo negociado y una paz justa y duradera, solo la quieren justa desde la perspectiva de su propio bando. Así que ni siquiera existe la contemplación, ni siquiera la consideración de una paz mutuamente justa y equitativa. Y eso es realmente muy revelador, porque si solo quieres algo desde tu propio lado y ni siquiera estás dispuesto a contemplar el otro, eso perpetúa este largo proceso de décadas que hemos estado viviendo en Occidente, en el que nunca damos ninguna credibilidad a que Rusia tenga siquiera un punto de vista o la posibilidad de contar con algún tipo de entorno de seguridad. Creo que de hecho hablaste de eso la última vez que estuviste en mi programa, y me pareció una gran analogía, que la competencia en materia de seguridad es algo en lo que todo país debe participar, porque cada uno tiene sus propias necesidades de seguridad nacional. Y si dices, vale, vuestro bando no tiene ningún requisito de seguridad válido, solo el nuestro, y luego actúas basándote en eso, estás creando una situación en la que el conflicto es casi el único resultado posible. Llevamos haciendo eso desde el principio. De hecho, hoy mismo hablaba con un colega y volví a revisar algunas cosas que había escrito antes de que empezara la guerra en febrero de 2022, y también algunos textos de 2021, en los que advertía de que la guerra llegaría si ignorábamos la postura rusa en todo esto. Lo hicimos, y entonces llegó la guerra. Y luego, por supuesto, miras los 4 años siguientes y ves que hemos seguido ignorando la posición rusa, insistiendo únicamente en un cálculo y en poner fin a la guerra solo en nuestros propios términos, sin tener en cuenta a Rusia. Y la situación sigue empeorando para nuestro bando. Ahora que lo pienso, estamos, si no hemos llegado ya,
muy cerca de los estertores de muerte de Ucrania en cuanto a su capacidad militar, su capacidad como Estado para librar una guerra, sostenerla y llevarla a cabo. Creo que se acerca el punto en que estará completamente agotada. Y en lugar de reconocer eso y decir, ya sabes, por mucho que me duela, tenemos que aceptar la realidad y tomar medidas adecuadas y razonables para limitar más daños. En lugar de hacer eso, seguimos donde estábamos en 2021, ignorando el lado ruso y tomando las medidas que queremos en el nuestro. Y no queremos consecuencias. No queremos que haya ninguna reacción. Y así, dado que Rusia ha sido, si hablamos con franqueza, muy reticente a reaccionar ante muchas cosas, muchas de las cuales nosotros mismos considerábamos líneas rojas rusas, o incluso que la propia Rusia afirmaba que eran algo parecido a líneas rojas, no hemos visto una reacción contundente por su parte en varios asuntos fuera del ámbito del teatro de guerra ucraniano. Existe la idea de que nunca la habrá, de que somos libres de hacer lo que queramos con Rusia, y no habrá respuesta, ya sea con estos ataques de largo alcance contra su infraestructura petrolera, o ya sabes, la llamada Operación Telaraña, que tuvo lugar a principios de este verano en el interior de Rusia. Y ellos pensaron, vale, no pasó nada con eso. Así que probemos con otro ejemplo. Creo que ahora que estamos atacando estos buques civiles, lo que en casi cualquier otro momento se consideraría un acto de piratería o un acto de guerra, no parece que nos moleste. Simplemente seguimos por este camino. Y ahora básicamente estamos provocando a Putin para que haga algo al respecto. Según lo que dijiste, viste en las noticias que ha prometido venganza. Sospecho que Putin probablemente no va a morder el anzuelo, porque creo que hay quienes en Occidente quieren que esto se amplíe. Están intentando incitar a Rusia a hacer algo fuera de Ucrania para poder decir, ajá, te lo dije, el artículo 5, allá vamos. Entonces vamos a llevar esto a la guerra. Creo que hay quienes de forma absurda, irracional y peligrosa quieren que eso ocurra. Y creo que están intentando provocar a Putin para que lo haga. Lo que creo que probablemente hará es golpear aún más fuerte en Odessa. Puede que veamos un movimiento contra ellos. Creo que vamos a ver más ataques a su infraestructura, una especie de ojo por ojo. Si atacas nuestro transporte marítimo, nosotros atacaremos el tuyo. Y los rusos tienen mucha más capacidad para hacerlo. Así que veremos cómo acaba actuando. Pero no va a quedarse de brazos cruzados. No creo que vaya a morder el anzuelo esta vez. Pero esto demuestra, en mi opinión, la podredumbre, y no hay una forma más amable de decirlo, en el pensamiento mental de Occidente, que en lugar de reconocer que esto está perdido, que no se puede ganar, que no se puede revertir. Eso se rompió en 2023. Así que, hace más de 2 años completos, perdimos toda capacidad de pensar que quizá podríamos revertir la situación en el campo de batalla con todas esas aportaciones, ya fueran sanciones, inteligencia, entrenamiento o, por supuesto, miles de vehículos blindados, millones de proyectiles de distintos tipos de munición, misiles. Todo eso fracasó por completo en expulsar a Rusia de nada posible. Y en los 2 años transcurridos desde entonces, no ha habido más que un avance hacia el oeste, aunque a un ritmo lento, pero significativo y sostenido, con enormes bajas en el lado ucraniano, que son irreemplazables. Y así ahora aquí estamos, en este momento en que el presidente Trump quiere alcanzar un acuerdo negociado. Los rusos siguen abiertos a un acuerdo negociado, y las únicas 2 partes que se oponen a ello son Ucrania y Europa en general. La pregunta sigue siendo, ¿Trump se quedará al margen y observará cómo se desarrolla la situación, permitiendo que se deteriore aún más, o finalmente intervendrá y dirá, de acuerdo, se acabó? Si queréis seguir con esta locura e insensatez que podría provocar una guerra con Rusia, una que con demasiada facilidad podría volverse nuclear, estáis solos. No vamos a unirnos a esa estupidez. No sé si lo hará o no, Glenn, pero probablemente eso es lo que debería hacerse. De lo contrario, quién sabe si esto se extenderá más allá de las fronteras de Ucrania o no.
Sí, esta referencia a una paz justa y duradera es muy extraña. ¿Justa para quién? Es una buena pregunta. Probablemente viste el último discurso de Zelensky, donde dijo que no se trataba simplemente de obligar a los rusos a hacer concesiones y llegar a un acuerdo, sino de garantizar que Rusia no pudiera volver a hacer algo así. Es decir, está hablando esencialmente de derrotar a Rusia. Y ahora los europeos, más o menos, imitan la misma lógica, que debe haber garantías de seguridad para Ucrania, porque son la víctima, y ninguna para Rusia, porque es el agresor. Así es como aparentemente funciona ahora la seguridad internacional. Pero de nuevo, lo dicen cuando están al borde de la derrota, así que es bastante extraordinario de ver. Pero por supuesto, en el mundo real, Rusia se está dando cuenta de que está ganando. Para ser sincero, una de mis preocupaciones es que al sentirse vencedores puedan volverse demasiado audaces y excederse. Hasta ahora, no parece ser el caso, más bien al contrario. La principal crítica contra Putin ahora es que, según muchos en Moscú, no está respondiendo de manera adecuada. Pero Putin ya ha respondido. Hizo algunos comentarios sobre los 3 cerditos en Europa y también dijo que antes de Año Nuevo, los Roshnik, que ya están en producción masiva, estarán listos para el combate y entrarán en servicio. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que realmente empezarían a usar los Roshnik o siguen siendo solo un elemento disuasorio? Porque bueno, no estamos disuadidos. Así que en algún momento, si lo tratamos como un farol, y lo es, dejará de tener cualquier valor disuasorio. Sí, mi suposición, déjame hablar primero de los Roshniks, es que el principal incentivo y la justificación de Rusia desde una perspectiva militar es producir tantos como puedan, no utilizarlos como elemento disuasorio. No van a servir como disuasión. Está claro que no hay nada que Rusia tenga o pueda tener que vaya a disuadir a Occidente, porque ya poseen armas nucleares tácticas, armas nucleares estratégicas, una marina. We know we're wasting rabbit fire words to frustrate you. No worries, no worries. Así que simplemente añadir otra categoría de misiles a las varias que ya tienen, con el Kinjal y los otros hipersónicos, las bombas planeadoras, las ahora ampliadas y más capaces bombas planeadoras, todo eso. Nada de eso es un elemento disuasorio, así que esto tampoco lo será. No hay duda al respecto. Los rusos querrán asegurarse de tener suficientes para poder usarlos si es necesario. Y lo que sospecho que harán es seguir avanzando lentamente, porque creo quieren seguir acumulando hasta alcanzar una cantidad desconocida de reservas de todas esas categorías de misiles que acabo de mencionar. Lo más importante es que los Roshnik y también los misiles de defensa aérea para sus propios S-300, S-500 y demás abarcan todas las diferentes categorías que poseen. De modo que, si finalmente la guerra se amplía y se convierte en un conflicto convencional entre la OTAN y Rusia, podrían literalmente abrumarnos en todos los ámbitos clave. Puede que hayas visto ese informe en la BBC hace 2 o 3 semanas, quizá incluso menos, en el que se decía que si el Reino Unido se encontrara de repente en una guerra convencional, solo podría mantener operaciones de combate de alta intensidad durante unas pocas semanas. Y eso es sintomático de todo Occidente. Tanto si hablamos de Francia, Alemania o Estados Unidos, podemos incluirnos en esa misma categoría. No estamos en una situación de guerra. No tenemos la capacidad para mantener un combate. Podemos lanzar ataques, podemos lanzar misiles, podemos tener defensa aérea para objetivos concretos durante ciertos periodos de tiempo, pero no podemos sostenerlo. Así que me parece que una de las razones por las que Rusia está haciendo esto de ir despacio en Ucrania, algo de lo que nos burlamos con frecuencia, no es porque no puedan ir más rápido, sino porque no quieren. Pero sí quieren mantener la presión. Parece que están intentando encontrar ese punto intermedio en el que puedan mantener una presión significativa para que el lado ucraniano no tenga oportunidad de recuperar el aliento ni de tomarse un respiro, pero sin llegar a un punto en el que logren una ruptura demasiado pronto.
Creo que quieren acumular todas sus reservas en estos sistemas de armas clave para que en caso de un ataque con la OTAN más adelante, todo este tiempo invertido en ir despacio dé sus frutos. Así que tomemos este periodo de 2 años, por el que Emmanuel Macron se burló de Rusia hace apenas un par de meses. Durante ese tiempo, Rusia ha estado acumulando reservas. La velocidad a la que, según los informes, están produciendo, en cualquier categoría que se quiera mirar, misiles Kinzhal, bombas planeadoras, proyectiles de artillería y así sucesivamente, es mucho mayor que la velocidad a la que los están utilizando. Obviamente solo han usado el Roshnik una vez, pero todo lo demás, es Gantha y es Karen, añadidos a la net. Pero ahora que lo que los están usando es muchísimo menor que la destrucción REIT. Por lo tanto, los están acumulando en algún lugar, en cierta medida. Mientras tanto, durante ese mismo periodo, nuestras reservas se están deteriorando y disminuyendo porque nuestra capacidad máxima de producción, aunque ha mejorado respecto a 2022, sigue sin ser suficiente para compensar el uso real. Así que estamos agotando nuestras existencias. En caso de que se produjera un conflicto o un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, ellos podrían mantener el combate a un nivel bastante alto durante mucho tiempo. Y una vez que consuman parte de esas reservas, aún podrían sostenerlo porque ya cuentan con un nivel de capacidad de producción superior. Nosotros tendríamos que entrar en un curso acelerado y eso aún llevaría 1 o 2 años, probablemente más bien 2 o 3 en algunas categorías. Incluso si existiera una amenaza existencial, simplemente se necesita tiempo. Así que nos estamos debilitando y ellos se están fortaleciendo a medida que avanzamos. Creo que Putin no se deja llevar por las emociones como muchos de nosotros en Occidente, y creo que está diciendo, voy a mantener esto a un nivel constante, vamos a ganar. En su mente no existe la posibilidad de que puedan perder. Si algo se tuerce, pueden decir, de acuerdo, ya está, vamos a arrasar una zona determinada, incluso tácticamente, y simplemente abrirnos paso si queremos. No han intentado eso desde que volvieron a la ofensiva tras la ofensiva ucraniana de 2023. Rusia no ha lanzado una gran operación en ningún lugar. Han utilizado pequeños contingentes de tropas y mantenido la presión, pero ni siquiera han intentado ningún tipo de movimiento de gran envergadura, por así decirlo. Pueden hacerlo, y eso tendría un coste elevado al principio. Pero mi cálculo, desde el punto de vista militar, es que si lo hicieran, no sería muy difícil abrir brechas en puntos débiles seleccionados a lo largo de esta línea del frente de más de 1000 kilómetros. Pero hasta ahora han decidido no hacerlo, y considero que la razón es que están desarrollando esas capacidades mientras siguen debilitando a la OTAN en el proceso. Nos estamos debilitando a nosotros mismos al continuar con esto. Por ejemplo, como creo que ha ocurrido hoy mismo, la Unión Europea dijo, de acuerdo, hemos comprometido $90.000 millones para dárselos a Ucrania solo para que funcione como Estado durante los próximos 2 años. Todavía no sabemos con certeza de dónde saldrá ese dinero. Aparentemente, todavía no han aprobado la cuestión de utilizar los activos rusos congelados. Pero aparte de eso, no sé de dónde van a sacar el dinero. Tendrán que pedirlo prestado de algún sitio, no aparece de la nada. Y ahora incluso van a debilitar su propio sistema económico, además de desvincularse por completo del petróleo ruso, lo que volverá a aumentar el coste de simplemente realizar actividad económica. Luego están reduciendo sus reservas físicas de sistemas de munición clave. Es una locura que hagamos todo eso, mientras se puede ver a Rusia volviéndose más fuerte y más grande en todas esas categorías. Tienen millones más que podrían movilizar si lo necesitaran, pero no lo han hecho. Así que es irracional lo que estamos haciendo, Glenn. Y sin embargo, aquí estamos.
Sí, lo veo. Bueno, en cuanto a no dejarse disuadir, creo que es bastante evidente, no solo la invasión de Kursk, que ya me parece extraordinaria por sí sola, sino también que la inteligencia rusa confirmó que fueron los británicos quienes dirigieron el ataque contra el elemento disuasorio nuclear de Rusia. De nuevo, cuesta asimilar que esto sea real, pero ya hemos llegado a tal extremo que parece poco probable creer que algo vaya a disuadir ahora a Occidente. Así que no, Penaistuis Teeling este armas estinias al Kubwarwari, si los occidentales deciden participar en esta guerra. Y escucha, solo puedo decirte que si fuera yo, si tuviera esa capacidad, y quién sabe, ni siquiera puedo especular cuántas de esas cosas pueden tener, pero es bastante evidente que no tenemos ninguna defensa aérea contra ellas, porque tampoco la tenemos contra muchas otras categorías. Pero desde luego no la tendríamos contra esos hipersónicos. Quiero decir, hay un número limitado de lugares donde tenemos fábricas de armas y municiones en Occidente, me refiero. Y nosotros, a diferencia de los rusos y los ucranianos, que ahora dispersan todo su material, porque han aprendido, a través del dolor de las pérdidas, que si tienes grandes reservas en un solo lugar, es un blanco fácil. Aún no hemos aprendido eso. No los hemos distribuido. Quiero decir, si retrocedemos hasta la Guerra Fría, todavía tenemos esos grandes inventarios por todas partes. Podrías apuntar a cada uno de ellos porque se sabe bien dónde están. Es decir, en un corto periodo de tiempo, como 12 horas, podrías destruir sistemáticamente una gran parte de nuestra capacidad industrial, nuestros almacenes, incluso lo poco que nos queda. Podrías dañar gravemente gran parte de eso, porque miles de esas instalaciones de almacenamiento de municiones de la Guerra Fría, fuera de tener la tecnología que existía entonces. Oreshnik, al parecer, está más allá de eso, y no lo detendrá. Así que muchas de esas cosas que creemos que están protegidas, probablemente no lo estén. Y Rusia podría atacar muchas de ellas desde el principio, lo que podría agotarnos incluso antes de que algo llegue al frente en caso de guerra. Y por supuesto, si eso ocurre, Glenn, la posibilidad de que alguien, ya sea el Reino Unido o Francia, use armas nucleares porque se ve perdiendo, es muy alta. Rusia, sin duda, calcularía eso e intentaría no hacer nada que provocara un atardecer nuclear, porque hay una certeza del 100% de que responderían de la misma manera. Ese es el peligro en el que estamos ahora, y del que parecemos no ser conscientes a nivel de liderazgo en Occidente. Supongo que los rusos optarían por un golpe sangriento contra un país como Alemania, que ha tomado la iniciativa, y no es una potencia nuclear. Probablemente por eso los británicos y los alemanes ya están preparando este tipo de acuerdos de seguridad compartida. Pero creo que tienes razón sobre el rearme ruso en la retaguardia, porque ha habido muchos informes sobre toda esta nueva producción en Rusia que no se está enviando al frente. Se están reforzando por detrás, con todo tipo de material, desde vehículos blindados hasta misiles. Los están produciendo en masa y almacenando. Sí, y esa es una muy buena explicación. La gente siempre me pregunta, ¿por qué Rusia no lanzaría directamente un ataque de decapitación o algo por el estilo? Pero esa es una buena explicación. La suposición de que los europeos intentarían rescatar la situación de alguna manera interviniendo. Y te diré que para mí eso demuestra una mentalidad muy adversa al riesgo por parte de Rusia. Porque mira, yo he sostenido, olvidémonos de lo que está bien o mal, de la moralidad del este o del oeste, de quién tiene razón o no, que desde una perspectiva puramente de análisis militar, Rusia tenía la capacidad de hacerlo. Podrían haber pagado ese precio en otro lugar y haber puesto fin a esta guerra mucho antes. Y aún así, habrían corrido el riesgo de que Occidente hiciera lo mismo. Ya llevamos 4 años de agotamiento de nuestras reservas y de todos los demás inventarios que tenemos. Creo que tienen mucho más que ganar llevando el conflicto en Ucrania a una conclusión militar más rápida.
pero no lo han hecho. Han decidido no hacerlo porque, en mi opinión, son reacios al riesgo. Pero son reacios al riesgo mientras aumentan su capacidad, de modo que si ocurre más adelante, tendrán muchas menos preocupaciones que nosotros. Es decir, todo depende de lo que uno quiera hacer. En el lado positivo, eso demuestra que Rusia sigue siendo reacia al riesgo, aunque tenga una ventaja de poder. Aún no la han utilizado de la manera en que probablemente lo habríamos hecho nosotros en circunstancias similares. Y eso es esperanzador, que todavía podamos alcanzar algún tipo de acuerdo negociado, incluso a estas alturas, que la parte rusa esté dispuesta, desde una posición de fuerza, a aceptar un acuerdo negociado que sea feo y desagradable, pero no catastrófico para nuestro lado, si tan solo lo permitimos. Creo que, para nuestro lado, el objetivo principal, supongo, habría sido simplemente que los ucranianos y los rusos se desangraran mutuamente. Y luego, hacia el final, Occidente podría haber impuesto su autoridad, intervenir de algún modo y poner fin al conflicto. Muy coherente con la estrategia del equilibrio desde alta mar. Pero lo que vemos ahora es muy distinto. Los europeos se han agotado militar, económica y políticamente, como se ve ahora con estos gobiernos impopulares. Estados Unidos también se está retirando, tomando distancia. Mientras tanto, los rusos están construyendo un arsenal poderoso, claramente destinado a Europa, si llegan a entrar en guerra con Rusia. Así que parece que los rusos quieren dejar claro que si entras, ellos saldrán golpeando con fuerza. Se asegurarán de tener misiles potentes. No va a ser una pequeña guerra de trincheras en la que solo se incline la balanza. Sí. Bueno, escucha, Putin dijo exactamente eso. ¿Qué hace 10 o 12 días? Lo mismo que acabas de decir. Dijo, no queremos ir a la guerra, pero si la empiezas, la lucharemos y podemos hacerlo hoy. Y luego habló de toda esta operación militar especial. Es como dijo, es quirúrgica. Estamos dando pequeños pasos aquí, pero en una gran guerra no nos contendríamos así. Hay mucho más que podríamos hacer. Así que básicamente ha confirmado exactamente lo que acabas de decir. Bueno, permíteme abordar lo que mencionaste sobre Odessa, porque esta es la región más propensa a ser castigada por lo que ha ocurrido. Los ataques contra buques civiles rusos. Obviamente, Odessa es la principal ciudad marítima o costera de Ucrania en el Mar Negro. Así que desde una perspectiva estratégica, tiene cierto sentido tomar represalias contra Odessa, es decir, contra sus puertos. Pero hemos visto en las últimas semanas que puentes, trenes, centros logísticos, puertos, instalaciones industriales y energéticas, todo esto está siendo destruido, especialmente en Odessa. En cuanto a una posible solución a largo plazo para los rusos, si perciben que los europeos no van a aceptar un nuevo statu quo y que volverán a luchar más adelante, tiene sentido que Rusia considere seriamente la conquista de Odessa. ¿Crees que nos estamos moviendo en esa dirección? Sin duda, no tengo ninguna duda. Quiero decir, he estado viendo muchos comentarios rusos en fuentes abiertas, de sus medios, incluso de los controlados por el gobierno, y desde luego en Telegram y en varios otros lugares, donde hay mucha indignación por los ataques a esos llamados petroleros civiles de la flota en la sombra. Dicen, vale, ¿quieres jugar a eso? Entonces lo cerraremos y sin duda tomaremos Odessa. Ahora bien, la gente del lado ruso lleva mucho tiempo hablando de tomar Odessa, incluido Kharkov en el norte, y así sucesivamente. Si no se acepta el acuerdo para quedarse solo con los 4 oblasts, dicen que probablemente irán a por otros 4 más, lo que incluiría tanto Odessa como Kharkov en el norte. Así que eso ya existía. Y cuando se ven provocaciones y provocaciones continuas como esta, que ahora escalan hasta atacar literal y físicamente a barcos civiles de esta flota, algo que no se había hecho hasta ahora, ¿por qué?
Cuando intentamos poner fin a esta guerra, la estamos empujando más allá. Incluso bajo la definición occidental de la idea de Keir Starmer de una paz justa y duradera y todo eso, ¿vamos realmente a acelerar y ampliar nuestro bando hacia un nuevo ámbito de combate, cuando sabemos que eso probablemente volverá a poner a Odessa en el punto de mira? Y como acabas de decir, incluso en las últimas 12 horas, durante la noche, lo vi justo antes de venir a tu programa, hubo 3 puentes más en esa región que fueron alcanzados, en su mayoría con drones y otros tipos de ataques. Así que parece que, desde un punto de vista militar, Rusia se está preparando para causar problemas y dificultades al lado ucraniano para mover tropas y suministros y demás en su retaguardia. De ese modo, si algo comenzara en el frente, se complicaría su capacidad para concentrar fuerzas y suministros a lo largo de la nueva línea de contacto, potencialmente, si es hacia allí donde se dirigen. No sé a dónde van, porque han estado golpeando cosas en el pasado, y eso no tuvo ese resultado. Pero aún así, está ocurriendo, y es una posible explicación de lo que planean hacer. ¿Quién sabe si eso es de lo que está hablando Vladimir Putin? Dijo hoy, en una especie de sesión de preguntas y respuestas, que antes de que acabe el año llegarían cosas más grandes. No especificó de qué se trataba, pero uno se pregunta, ¿podría ser eso lo que planea hacer antes de que termine el año? Estamos hablando de unos pocos días a partir de ahora, así que no tendremos que esperar mucho, supongo. Bueno, eso parece coincidir bastante bien con que los Oreshnik pasen a un papel de combate antes de Año Nuevo también. Porque quiero decir, los británicos y los franceses obviamente quieren Odessa, no la siguiente, sino esa. La quieren o bien en la OTAN o bajo algún tipo de acuerdo de seguridad. Es decir, esta ciudad portuaria debería estar bajo control francés y británico. Así que creo que, en cuanto vean a Rusia avanzar hacia Odessa, cundirá el pánico y podrían hacer algo imprudente. Si yo asesorara al Kremlin, sugeriría tener a los Oreshnik listos para el combate antes de marchar sobre Odessa, porque en cualquier nivel, en cualquier momento, si Ucrania se derrumba, ahí es cuando los europeos podrían hacer algo loco. Exacto. O, como dijo Mark Rutte, tenemos que prepararnos para la guerra con Rusia. Nunca dicen por qué. Siempre se da por hecho que Rusia invadirá París o algo así. Pero creo que, en Bralbar, en nästa atomvapenalfa, es decir, übernästo, sista sabes. Bueno, quiero decir, Mark Rutte lo dijo la semana pasada. Kaja Kallas, creo que fue el lunes de esta semana, volvió a decir: todos sabemos que si Ucrania cae, nosotros seremos los siguientes y seguirán avanzando hacia el oeste. El mariscal del aire británico, creo que también el lunes, dijo: tenemos que estar preparados para una lucha generacional con Rusia y nuestras familias deben estar listas para sacrificarse y luchar contra Rusia, mencionándola por su nombre. Eso fue lo que dijo. Y por supuesto, ya sabes, el general alemán de más alto rango dijo hace solo unos meses que tenemos que prepararnos para una guerra con Rusia. Los franceses dijeron lo mismo. Todos estos funcionarios siguen repitiendo esto. Y escucha. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente es que nunca queremos que haya consecuencias por nuestras palabras o acciones. Queremos ser libres para decir y hacer lo que queramos, y que no haya consecuencias. Pero las hay. Y cuando todos estos altos funcionarios de toda la Alianza Occidental siguen utilizando un lenguaje tan fuertemente provocador, una guerra contra Rusia, sin ni siquiera disimularlo, una provocación directa, eso va a tener consecuencias. Especialmente cuando ves que los alemanes están trasladando ahora una brigada de combate a los países bálticos y hablan de posiblemente hacer más. Eso va a generar una respuesta. Y cuando los rusos vean que realmente estás actuando, apoyando este ataque contra la flota, apoyando estos ataques de largo alcance en Rusia, todo eso, quiero decir, en algún momento van a tomar alguna medida. No sabemos dónde será. Sospecho que Rusia hará todo lo posible por no iniciar nada,
pero hay límites a todas las acciones provocadoras que siguen ocurriendo. Ya veremos, supongo. Me preocupa mucho que todos salgan perdiendo. Rusia, Ucrania, Europa, todos perderán si hay algún tipo de conflicto, incluso si se mantiene convencional. Y rezo a Dios para que nunca lleguemos a ese día. Very much agree. No, Estoy muy de acuerdo. Es una locura que hayamos llegado a este punto. Recuerdo cuando los alemanes estaban preocupados por enviar cascos a Ucrania y ahora prácticamente han vuelto a sus viejas costumbres. Bueno, esperemos que esta crisis no se descontrole antes de Año Nuevo. Hasta entonces, que tengas unas felices fiestas o una feliz Navidad. Como dijiste, creo que el principal problema aquí es que vivimos demasiado tiempo en el momento unipolar. Fue una época en la que la guerra era algo que ocurría lejos y cualquier error podía asumirse. Nuestro lenguaje no tenía consecuencias. Creo que eso está llegando rápidamente a su fin, pero necesitamos una curva de aprendizaje mucho más pronunciada, porque esto es un poco una locura. Sí, lo es. Bueno, muchas gracias por invitarme y lo mismo para ti y tu familia.